Convención Constitucional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio en que cada domingo vamos revisando qué es lo que ha ocurrido en la convención. Esta última semana, de nuevo se reunieron todos los convencionales constituyentes en el Pleno y aprobaron 8 nuevas normas que van directo ahí al borrador de nueva Constitución. Esta vez correspondió el turno de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, mientras el resto de las comisiones sigue trabajando en sus informes en una semana marcada además por el acuerdo de la Comisión de Sistema Político que busca terminar con el Senado y crear un nuevo organismo, el Consejo Territorial. Hace más de 30 años se construía el lugar en el que funcionaría el Senado de la República tras el retorno a la democracia. Esta tarde, los parlamentarios empezaron a llegar al edificio del Congreso Nacional de Valparaíso. Los senadores asumieron y han estado trabajando por décadas en el edificio, una imagen que en un futuro podría dejar de repetirse. Un acuerdo de la centroizquierda se materializó la noche de este lunes. Constituyentes desde el PC a la lista del apruebo plantearon la creación de un Consejo Territorial, un órgano paritario y plurinacional que para algunos sería el reemplazo del Senado. Transformar profundamente las estructuras políticas de nuestro país, de nuestro sistema político y particularmente transformar profundamente lo que hemos conocido en el Parlamento. Que va a dar lo que nosotros denominamos voz a los territorios o a estas regiones autónomas en ciertos aspectos y decisiones. No puedo estar de acuerdo con un consenso, con un acuerdo donde se hace exclusión absoluta de los principios e ideas de la centroderecha. El Poder Legislativo ya no estaría compuesto por la Cámara de Diputados y el Senado, sino que por un Congreso plurinacional, donde se tramitarían todas las leyes. A ellos se sumaría un Consejo Territorial que reemplazaría al Senado, pero donde solo se abordarían leyes de acuerdo regional, presupuestarias y constitucionales. Dos órganos que participan del proceso legislativo. Hay uno que tiene el foco puesto en el Congreso Plurinacional y el otro que es el Consejo Territorial, y ambos confluyen en ciertas temáticas específicas. Que la proporcionalidad hace que en la Cámara de Diputados aquellas regiones menos densamente pobladas estén subrepresentadas. Y creo que eso se corrige con este Consejo Territorial, donde todas las regiones tendrán igual número de representantes. Los miembros del Consejo Territorial se elegirían por votación popular 2 años después de la elección parlamentaria y presidencial, y todas las regiones tendrían el mismo número de representantes. El cargo duraría 4 años y la instancia estaría presidida por él o la vicepresidenta de la República, con derecho a voz pero no a voto. Generar las instancias para que los consensos y las discusiones incluyan a todos los sectores políticos. Este acuerdo transversal excluyó a los convencionales de Vamos por Chile, quienes rechazaron la propuesta. Una democracia sin contrapesos al poder político. Ya lo vimos cómo eliminaron el poder judicial y lo transforman en un sistema de justicia, y ahora buscan eliminar el Senado y el rol que ejerce de contrapeso y de control al poder político. Justamente el Senado, que es quien mejor los representa, se va a eliminar. Es decir, se le van a quitar muchísimas atribuciones importantes. La Comisión de Sistema Político había aprobado por mayoría y no por los 2/3 un Congreso plurinacional que terminaba con la figura de una segunda cámara. Con esto, para algunos, vuelve a existir una bicameralidad. Será el Congreso plurinacional la entidad más preponderante al momento de tomar las decisiones. En el sentido político, por lo tanto, este sistema puede entenderse como un sistema bicameral de carácter asimétrico, pero en términos prácticos va a funcionar casi como si fuese un sistema unicameral. Se propuso también que no solo exista un presidente de la República, sino que también un vicepresidente elegido democráticamente que competirá con él en dupla. A ello se sumaría un ministro de gobierno que realizaría el trabajo de coordinación política. Todas estas propuestas deberán ser votadas por el Pleno de la Convención el próximo 11 de marzo y lo que se apruebe por 2/3 o más quedará escrito en el borrador de la nueva Constitución. Bueno, vamos ahora a revisar el trabajo de otra comisión, la de Sistemas de Justicia, que aprobó las indicaciones sobre el pluralismo jurídico y la inamovilidad de los jueces que habían sido rechazadas por el Pleno. Ahora se deben votar para ver si continúan avanzando en su tramitación para llegar a ser parte del borrador de la nueva Carta Constitucional. Será devuelto a la comisión para que elabore una segunda propuesta. Pasaron por el Pleno, pero no alcanzaron los 2/3 necesarios para llegar al borrador de la nueva Constitución.
Por eso este miércoles los artículos de inamovilidad de los jueces y pluralismo jurídico volvieron a la Comisión de Justicia para hacer los ajustes necesarios para una nueva futura deliberación. Ambos fueron corregidos desde la perspectiva de las razones que llevaron a su rechazo en la votación en general. Votación que aprobó insistir en el establecimiento de tribunales para los pueblos originarios basadas en las costumbres ancestrales. De acuerdo al texto de Prosperar, coexistirán coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia y será la ley quien determinará los mecanismos de coordinación, cooperación y de resolución de conflicto de competencia entre ambas entidades. La Constitución puede hablar de pluralismo jurídico, pero contando con que el legislador del futuro va a tener que regularlo de una manera sabia, de una manera prudente, de una manera inteligente. Es una discusión que en buena parte es subconstitucional de cómo se especifica ese reconocimiento. El hecho de que se reconozca no quiere decir que se reconoce sin límites. Y se está actuando con poco realismo, con el tejo muy pasado por el lado de los escaños reservados y siempre con mucha ambigüedad y falta de precisión en estas materias. La inamovilidad de los jueces también deberá volver a ser objeto de análisis por el Pleno, tras las diversas polémicas generadas por la norma rechazada y ser vista con atención por el Poder Judicial. La Comisión aprobó una nueva propuesta que no hace mención a la duración de las autoridades en sus cargos y se deja en manos de la ley su determinación. Son principios de carácter tan genérico, tan abierto, que finalmente las mayorías parlamentarias de turno son las que los van a llenar de contenido. Y es que se establece el principio de inamovilidad dentro de la jurisdicción, pero queda la posibilidad de añadir nuevos artículos relativos a la materia. Se suprimió el inciso respectivo en el cual se establecía o se abría las puertas a la posibilidad de que se estableciera un plazo para que los jueces pudiesen cesar en sus funciones, también la edad, pero eso no significa que más adelante no se pueda incorporar. Yo creo que también hay que tener mucho cuidado más adelante porque hay una norma presentada que se va a ver en el siguiente bloque que establece que los jueces tienen un plazo de duración de 8 años. Entonces, si es que se llegara a aprobar esta norma, por alguna razón, sería incompatible. Ajustes necesarios a ambos artículos que permiten elaborar un informe de reemplazo para volver a ser votados por el Pleno. De ser rechazados nuevamente, no habrá oportunidad para reponerlos. Bueno, y como les contábamos, cada comisión está trabajando para enviar sus propuestas al Pleno de la Convención Constitucional. De hecho, tras ser rechazado precisamente por el Pleno, este miércoles la Comisión de Formas de Estado aprobó y repuso las llamadas asambleas regionales, ahí con algunas modificaciones, para que vuelvan a discutirse en el Pleno de la Convención, es decir, con todos los convencionales constituyentes. El gran cambio que sufrió la propuesta es que ahora estas asambleas no tendrían atribuciones legislativas. Creo que tiene la posibilidad de alcanzar los 2/3 y los grandes consensos. Quedó clara una voluntad del Pleno de que no hubiera asambleas legislativas. Dos posturas, un mismo tema. Las llamadas asambleas regionales han abierto un nuevo debate dentro de la Convención Constitucional. Propuesta ya antes rechazada por el Pleno, pero que este viernes la Comisión de Forma de Estado repuso con los ajustes necesarios para una nueva futura deliberación. Cada representante colectivo de esta comisión trajo la voz de justamente esas personas disidentes respecto de la propuesta original. Las propuestas de los rechazados se han moderado bastante, son bastante más realistas. Realista en cuanto a su carácter legislativo. Por eso fue necesario llegar a un consenso y eliminar esa facultad. Ahora, de prosperar, el nuevo órgano actuará como ente fiscalizador, resolutivo y normativo. De alguna u otra manera, las asambleas regionales sí van a tener atribuciones legislativas en la medida de que el Consejo Territorial se la entregue o en la medida de que la Asamblea Regional dé iniciativa legal solicitándola al Consejo Territorial. Por lo tanto, es un mero maquillaje y obviamente se sostiene que ya no existen los consejos regionales tal cual los conocemos. Los asambleístas regionales ejercerán sus funciones por 4 años y podrán ser reelegidos consecutivamente solo una vez. Una norma que busca la aceptación de la mayoría para descentralizar aún más el país. Estas asambleas son tan importantes porque tienen que hacer un contrapeso. Si no existe la asamblea, tú vas a tener pequeños presidencialismos en los territorios y eso va a favorecer caudillismo. Modificamos nuestra propuesta considerando que no podíamos quedarnos sin un órgano de representación popular en la región autónoma y además proponer algo que efectivamente tenga vocación de 2/3 en el Pleno. Y es que la norma deberá volver al Pleno de la Convención para una nueva votación en busca de lograr los 103 votos favorables para poder pasar al borrador de la nueva Constitución.
Bueno, y el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, aseguró que la convención fue electa, según él, con desigualdades cuando esta fue votada en las urnas y que aquello pondría en duda su origen democrático. Polémicos dichos que fueron calificados como inaceptables por algunos constituyentes. Polémica generaron los dichos del presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Andrés Tagle, en una carta al Mercurio este sábado titulada La igualdad del voto en la nueva Constitución. Ahí fue tajante al señalar que el voto de los chilenos en las elecciones para las cámaras del Parlamento y la Convención Constitucional no han valido lo mismo que en otros procesos electorales, violando así un derecho humano. Con el nuevo sistema proporcional, la desigualdad se mantuvo. El voto de la región de Aysén valió 5,9 veces más que el del distrito 11 y 8 de la región metropolitana. Se les otorgó a los pueblos originarios un 10,9% de los escaños en base a su población, pero solo votó por ellos un 4,3%. Y por esto señaló que la convención fue electa con desigualdades graves en el voto que ponen en duda su origen democrático. Plantea algunas cuestiones que son enteramente aceptables. El sistema binominal era una grosera distorsión. El señor Tagle, sin embargo, se permite añadir, solo en el caso de la convención, que eso pone en duda su origen democrático. Es una afirmación que como presidente del Consejo Directivo del CERVEL, él no se puede permitir. Es totalmente inaceptable. Estoy de acuerdo con Tagle y lo vengo diciendo hace tiempo. Los votos de los chilenos no tienen todos el mismo valor. Y el caso más grotesco ha sido el de los escaños reservados. Se les aseguraron 17 cupos sin condiciones mínimas de votación, lo que es profundamente antidemocrático. Es una gran estafa. Tagle agregó que hubo territorios sobrerepresentados constituyendo una trampa para la democracia y por ello solicitó que la igualdad del voto debe contemplarse en la nueva Constitución. Dichos que molestaron a varios constituyentes cuyo trabajo ha sido arduo durante la semana para cumplir con los plazos establecidos. El 4 de julio deben entregar el borrador de la nueva Constitución. Por eso este sábado 3 comisiones sesionaron para agilizar las tareas pendientes. La Comisión de Principios Constitucionales aprobó diferentes artículos que serán presentados en un informe para su votación en el Pleno. Entre ellos el artículo que reconoce a Chile como un Estado social y democrático, plurinacional, intercultural y ecológico. Durante la jornada de hoy sábado hicimos una votación de 48 indicaciones, de las que 15 fueron aprobadas, lo que se traduce en 5 artículos que ya vamos a presentar al resto de la convención. La Comisión de Forma de Estado votó todas las indicaciones para reemplazar los artículos que ya fueron rechazados en el Pleno, como el de la Asamblea Regional. Ahora elaborarán un nuevo informe para presentarlo a la mesa el próximo 4 de marzo. Yo creo que es importante mantener la delimitación a nivel provincial de las regiones, principalmente como una división de representatividad territorial. Y en la Comisión de Derechos Fundamentales se discutieron los artículos relativos al derecho a la honra y al debido proceso. Las indicaciones fueron varias. No se presumirá de derecho la responsabilidad penal, lo cual es sumamente relevante para efectos de la aplicación de las normas penales. Menos de 5 meses quedan para que la convención concluya su trabajo y la mesa directiva planteó acelerar la deliberación, reduciendo los tiempos de intervenciones e incluso se estudia sesionar los sábados. La próxima semana el foco estará puesto en las votaciones del Pleno y las normas que entrarán en el borrador de la nueva Constitución. Bueno, los invitamos ahí a revisar en 24horas.cl. El Camino de las Propuestas Constitucionales es un sitio que ha sido diseñado especialmente para que puedan encontrar los artículos que han sido deliberados, los que han sido votados en el Pleno de la Convención, cómo va, cuál es el estado en que está en el proceso constituyente. Todo ese camino ustedes lo pueden ir siguiendo ahí detalle a detalle en convención.24horas.cl. Pero la idea también es profundizar en estos temas que veíamos que han sido relevantes a lo largo de esta semana. Vamos a saludar a quienes nos acompañan esta mañana. En primer lugar a Ignacio Achurra, convencional de la lista de Pro Dignidad y además coordinador de una de las comisiones que hoy tuvo ahí su primera prueba en el Pleno. ¿Cómo estás, Ignacio? Muy buenos días, encantado de estar acá. Alondra Carrillo, de Movimientos Sociales Constituyentes, gracias también por acompañarnos acá esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Y a Catherine Montealegre, de Vamos por Chile, gracias también por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo mencionaba ahí, y lo veíamos también en el resumen, lo que pasó en la Comisión de Sistemas de Conocimiento, donde es coordinador Ignacio Achurra, y una comisión bien amplia de todas maneras. Voy a leer todo el nombre: Sistemas de Conocimientos, Cultura, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios. Primero, ¿qué evaluación hace sobre lo que ocurrió en esta votación, especialmente en general, donde ahí de esos 30 artículos sometidos a votación, solo 13 pudieron obtener los votos necesarios para seguir avanzando? Sí, yo creo que hay varias evaluaciones que hacer.
En primer lugar, yo como coordinador saliente, porque hay un cambio de coordinación ahora, estoy muy contento de los artículos aprobados, ¿no? Aprobamos una serie de artículos en materia de derechos digitales, de derecho a la conectividad digital, que habilita que el Estado cumpla un rol clave en que las personas puedan acceder a los espacios digitales que son habilitadores de otros derechos clave, como son el derecho al trabajo, el derecho a la educación. Hoy día no es un privilegio estar conectado, sino que es una necesidad de base para integrarse a la sociedad. Claro. Eso También, en términos prácticos, ¿qué significa? Por ejemplo, uno de los que se aprobó es todas las personas tienen derecho al acceso universal, a la conectividad digital, a las tecnologías de la información y comunicación. Para los que nos están viendo, en términos prácticos, ¿qué puede significar? que por un lado se establece el derecho, propiamente tal, que es el derecho al acceso, y luego el deber del Estado, ¿no? Y el deber del Estado tiene que ver con precisamente generar las condiciones materiales para un acceso igualitario, entendiendo que hoy día la distribución, por ejemplo, del espectro radioeléctrico hace que haya sectores, regiones, comunidades que definitivamente no tienen acceso, por ejemplo, en condiciones de calidad y velocidad adecuada. Tienen, por ejemplo, 3G o 4G, pero tienen una muy mala calidad. Y aquí establece un mandato, un deber del Estado en actuar y generar las condiciones para que esas comunidades puedan acceder de manera igualitaria. Pero también yo quisiera destacar, por ejemplo, el artículo que se aprobó en materia de cultura, ¿no? Se establece claramente en el artículo 12 aprobado el rol que debe cumplir el Estado en generar también condiciones de acceso igualitario al disfrute, al goce de la cultura, en promover la creación artística bajo principios de interculturalidad, de colaboración, y eso esperamos que además vaya acompañado de un catálogo de derechos culturales que va a venir en el informe de reposición. Ahora, pero el resto de esas propuestas que no lograron todos los votos, ¿cuál es, a tu juicio, lo que influyó en que no consiguieran todos esos votos? ¿Tenían que ver con problemas de redacción, con que algunos aspectos habían quienes consideraban que no eran materia de la Constitución? ¿Cuál es el análisis? Yo creo que un poco de todo lo que usted dice. Se da un informe ambicioso, un primer informe de la comisión que tenía 30 artículos. A mí me parece excesiva esa cantidad. Yo creo que hay artículos que deben ser refundidos, sintetizados, cuestiones que están de alguna manera abordadas de diferentes modos, por tanto hay duplicación de temas, pero creo que en ese sentido es una buena señal de que el Pleno hace su trabajo, ¿no? El Pleno hace su trabajo, selecciona y también establece un mensaje a las diferentes comisiones de cómo hay que trabajar en un nivel de exigencia para poder integrar esos artículos a la nueva Constitución. Catherine, ¿cuál es la evaluación sobre lo que se vivió esta semana ahí en el Pleno con todos los convencionales sobre este informe? Bueno, yo no soy tan positiva como Ignacio, y se lo digo de cara a la ciudadanía que nos está viendo. Algo que ha marcado los distintos informes de las comisiones, ya sea la Comisión de Justicia, la Comisión de Forma de Estado y esta Comisión de Sistema de Conocimiento, marca un punto de estar creando o construyendo una constitución desigual, en donde hay personas de primera y personas de segunda clase. ¿Y esto cómo se ve? Se ve en un sistema de justicia que hoy día está planteando, ¿cierto?, que los tribunales o los jueces tienen que primero preguntarle a las personas si pertenecen o no a un grupo históricamente excluido, si pertenecen o no a una etnia, si pertenecen o no a un grupo determinado, para luego determinar cuáles son sus derechos y cómo se van a aplicar. Y en la Comisión de Forma de Estado también vemos mucha segregación en la forma de los artículos que se han planteado, vemos también la creación de autonomías territoriales indígenas, ¿cierto?, órganos específicos para grupos determinados. Y en la Comisión de Sistema de Conocimiento no quedamos ausentes con esto. Se entendía, ¿cierto?, que esta comisión iba a permitir la unidad de nuestro país, la diversidad cultural reconocida sin discriminaciones, sin distinciones. ¿Qué fue lo que hemos visto? Hemos visto que el gran ausente de esta comisión es el reconocimiento de las tradiciones del campo chileno, de la ruralidad, pero sí vemos, por ejemplo, grandes espacios para el reconocimiento de la cultura de los pueblos originarios, del pueblo tribal afrodescendiente, de la cultura incluso urbana, de la cultura migrante y extranjera, pero no la chilena. Entonces, yo no sería tan positiva, incluso de los 30 y tantos artículos que se sometieron a votación, ¿cierto?, solo 7, 8 fueron aprobados, y esto hace entender que es uno de los informes, a mi parecer, más deficientes de todos los que se han presentado en las diferentes comisiones, no solo por errores de fondo, sino también por errores de fondo, que deben ser corregidos. Alondra, ¿con qué impresión después de lo que ocurrió ahí esta semana con este informe en particular? Yo comparto en alguna medida lo que ha planteado Ignacio. Me parece que
fue un ejercicio del Pleno que es muy necesario. Estos son los primeros informes que llegan a ser discutidos y votados por el Pleno de la Convención Constitucional, y efectivamente en el caso de la Comisión de Sistemas de Conocimiento, donde confluyen experticias de muchos ámbitos distintos, donde cada persona que lo integra tiene un interés particular que lo llevó a estar en una comisión que solo existió por el tesón y la voluntad de una alianza entre quienes desarrollan actividades científicas, quienes desarrollan actividades de la cultura, y que permitió abrir este espacio inédito en un proceso constituyente. A mí me parece del todo natural que un ejercicio que llega al Pleno desde una comisión con esas características innovadoras requiera una segunda lectura, requiera una segunda pasada, y me parece que, bueno, vamos a ver el próximo informe, viene muy pronto, ¿no? Porque se dividieron en 2 subcomisiones, y yo pienso que vamos a poder seguir debatiendo cómo esos elementos innovadores de una constitución, que muchos de ellos, particularmente en materia de sistemas de conocimiento, no necesariamente habían estado presentes antes, bueno, en qué condiciones pueden ser integrados a un texto constitucional. Y creo Ignacio, que sí, claro, pero quiero preguntar a Alondra una opinión en eso que estabas planteando. ¿Puede ser que en estos primeros informes tal vez todavía no estaba pensándose en esto que decía el vicepresidente de la vocación de 2 tercios, de pensar en cuáles van a ser que se necesitan después amplias mayorías para que puedan seguir avanzando? Me parece que esa idea no se condice con la realidad, porque el informe de sistemas de justicia, por ejemplo, es un informe que es desafiante, es un informe que se plantea una reorganización del sistema de justicia, pero que de todas maneras alcanza los 2 tercios en prácticamente todos los artículos, ¿no? Y varios de ellos ya son parte del borrador de la nueva Constitución. Pasa algo muy semejante con el informe de forma de Estado. Yo creo que el trabajo con perspectiva de construir los 2 tercios se ha hecho en todas las comisiones, y lo hicimos también en la Comisión de Sistemas de Sistema Político, y en la Comisión de Sistemas de Conocimiento. De hecho, los artículos se aprobaron por el 60% por unanimidad de la comisión. Entonces no es una búsqueda de construir esos acuerdos grandes, sino que yo creo que también es un ejercicio de pedagogía política que están haciendo quienes integran esa comisión hacia el conjunto del Pleno, con temáticas que son novedosas para un texto constitucional. Y yo creo que esa es la centralidad del examen de lo que pasó con ese informe en particular. Ignacio. Sí, yo quisiera reforzar ahí también un punto un poco en la línea de lo que plantea Alondra. Las materias que nosotros estamos proponiendo desde la Comisión sobre Sistemas de Conocimiento son materias que no están en la historia constitucional chilena, ¿no? La palabra cultura hoy día sale mencionada 4 veces en la Constitución. ¿Para qué decir derecho a la comunicación? No existe en la actual Constitución, derechos digitales menos. Son materias innovadoras que hoy día están vigentes en el derecho internacional, y que por lo tanto hay un cierto trabajo de promover, de persuadir respecto a lo importante que estas materias alcancen rango constitucional. Cuestión muy distinta en materia de formas de Estado, sistemas de justicia. Todos sabemos que no puede haber una constitución que no establezca una organización territorial del Estado, que no puede haber una constitución que no tenga un sistema de justicia. Por lo tanto, nosotros tenemos un desafío distinto, que es también tratar de persuadir en general a la ciudadanía y al Pleno de por qué es importante y clave, por ejemplo, que los derechos culturales estén consagrados en la nueva Constitución. Y ese es el trabajo que estamos haciendo. Yo en esa línea encuentro que haber incluido 8 artículos en la nueva Constitución es un gran logro de esta comisión, y por cierto, iremos en los informes de reposición generando mayor consenso, mayor claridad en las reacciones que permitan entonces llegar a los 2 tercios en el Pleno. Catherine, no, solo para finalizar, yo comparto plenamente lo que señala Alondra. Ella lo dice, aquí hay un ánimo de construir mayoría. Claro, lo son, tienen los 2 tercios y pueden hacer lo que estimen conveniente dentro de la Convención Constitucional. ¿Han habido acuerdo entre las izquierdas? Claro que sí, lo hemos visto en las diferentes comisiones, los diferentes informes. Ahora, esto no es una señal, el rechazo a ciertos artículos, ¿cierto? No es una señal de moderación. Por el contrario, cuando pasan los artículos que han sido rechazados a la comisión, yo estoy segura que van a venir igual o peor en temas de refundación o experimento de lo que se está creando. Porque no ha habido ánimo de moderación en ninguna de las comisiones, lo hemos visto en los informes que han llegado al Pleno, y lo vamos a seguir viendo porque existe una mayoría dentro de la convención de la izquierda más extrema, tienen los 2 tercios, pueden hacer lo que quieran y lo están haciendo. Ahora, bueno, lo que hemos visto, por ejemplo, en el sistema político es que se están haciendo ahí modificaciones, se empieza a trabajar pensando, tengo yo la impresión, con que cuando vuelva al Pleno se puedan tener la mayor cantidad de votos. Una de las cosas que ha generado harta discusión esta semana tiene que ver con estas modificaciones en el sistema político de establecer el Congreso Plurinacional, por otro lado estos consejos territoriales. Si podemos explicar rápidamente en qué consisten estos cambios que se hicieron versus lo que originalmente se había planteado en el Pleno.
Sí, bueno, lo primero que quisiera decir es que no me sorprende que haya sectores para los que sea novedoso ver en ejercicio la actividad democrática. Ahora bien, respecto de lo que hemos estado haciendo en la Comisión de Sistema Político, inicialmente habíamos propuesto en la votación en general una reorganización tanto del Poder Legislativo como del Poder Ejecutivo, ¿no? Ambas han visto transformados algunos de sus elementos fundamentales. Particularmente, inicialmente habíamos aprobado una propuesta de Congreso unicameral, acompañado de un presidencialismo atenuado, que crea una nueva figura que es la vicepresidencia. Nos hemos dedicado a discutir largamente cómo podemos hacerlo para llegar con una propuesta que en el Pleno se encuentre con 2/3, porque sabemos que las posiciones unicamerales y bicamerales respecto del Congreso están algo así como en una mayoría simple y en algo menos de una mayoría simple, ¿no? Y por eso llegamos a esta propuesta, que es la propuesta del Congreso Plurinacional, paritario, con escaños reservados, que está acompañado de un órgano que es el Consejo Territorial, que es un órgano de representación regional que interviene y puede presentar enmiendas, modificaciones a las legislaciones de acuerdo regional, que son las leyes que van a ser centrales para la implementación del Estado regional, que es uno de los acuerdos que emana de la Comisión de Forma de Estado. Es decir, para irlo complementando, lo que se propone ahora en esa Comisión de Forma de Estado son estas asambleas regionales que no tendrían ese carácter legislativo, pero entiendo que podrían proponer ideas, modificaciones a este Consejo Territorial y ahí es donde se tendrían que aprobar. ¿Es así la fórmula? Como para ir uniendo este rompecabezas. Sí, es como un rompecabezas, porque de hecho se trata de poder hacer coincidir aspiraciones diversas que quedan plasmadas en los informes de las distintas comisiones. Efectivamente van a existir las asambleas regionales como órganos colegiados que constituyen un contrapeso al Poder Ejecutivo en cada una de las regiones encarnadas en el gobierno regional, ¿no? Son asambleas que tienen facultades normativas, que pueden adaptar la legislación nacional a la realidad específica del territorio. Esa es una de las funciones más fuertes que van a tener esas asambleas y que permiten también fiscalizar a los gobiernos regionales. La relación entre las asambleas regionales y el Consejo Territorial es la siguiente. El Consejo Territorial se elige de manera directa y quienes lo integran tienen la responsabilidad de integrar las asambleas regionales y a partir de esa integración mantener un vínculo permanente con las asambleas regionales, a las que representan en el Consejo Territorial. El Consejo Territorial, como decía recién, interviene en las legislaciones de acuerdo regional y ese es hasta ahora el marco de acuerdo que hemos construido. Esto es lo que se resolvió en la comisión, esto después tiene que llegar y verse por todos los convencionales. ¿Qué opinión tiene al respecto, Ignacio? Nosotros compartimos la propuesta, nos parece que logra un buen equilibrio entre un Congreso plurinacional que se ve acompañado de este Consejo Territorial que a la vez dialoga con la Asamblea Legislativa para efecto de las normas que le afectan directamente a las regiones. Nosotros creemos que una cuestión central para la descentralización es contar con un Estado regional y además necesitamos un Estado más eficiente, necesitamos un Poder Ejecutivo que tenga la capacidad de negociar y dialogar con el Congreso para llevar adelante sus programas de gobierno. Creemos que terminar con el Senado es una cuestión clave, puesto que tenemos 2 cámaras espejo hoy día que duplican funciones y ralentizan el proceso legislativo, y en ese sentido lo que pudiera entenderse como una falta de representación territorial viene a suplirse de manera mucho más eficiente por parte del Consejo Territorial que, insisto, va a estar en diálogo con la Asamblea Legislativa y también va a representar los intereses de la Asamblea Legislativa en el Parlamento. Yo, para cerrar, quisiera decir una cosa. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con las informaciones que se dan, ¿no? Aquí la convencional Montalegre ha establecido una cierta idea de que hay un cierto sector, ¿no?, que pasa por encima, ¿no?, de una voluntad general. Primero decir que todas las normas que se han aprobado al menos con 2/3, que es un quórum altísimo, y muchas con mucho más. Por lo tanto, es una alta mayoría. Y en el caso de las normas del informe de nuestra comisión, el 80% fueron aprobadas también con votos de derecha. Catherine. Sí, bueno, yo nunca he dicho que una mayoría, ¿cierto?, está pasando por una minoría. Lo que dije es que ellos tienen la mayoría dentro de esto, de la Convención Constitucional, y lo están ejerciendo. Claro que hemos aprobado algunos artículos porque nosotros no vinimos a obstruir, vinimos a construir. Y lo estamos proponiendo en las diferentes comisiones. Ricardo Neumann, que ha sido un gran convencional y que ha presentado también mucho conocimiento en esta área, ha presentado una serie de indicaciones y obviamente vamos a apoyar su trabajo. Vinimos a construir una constitución para todos los chilenos
chilenos y no para algunos. Es más, en este tema del Consejo Territorial es importante señalar, las constituciones nacen para limitar el poder, para resguardar los derechos y libertades como límite al poder e incluso que este poder se pueda concentrar. ¿Y qué es lo que estamos logrando a través de esto? O sea, el sistema bicameral es un gran baluarte de no poder concentrar el poder, en cierta manera un contrapeso que evita que el poder se concentre y por lo tanto el poder pueda crear arbitrariedades en las personas. Entonces, cuando se habla de que se está creando una serie de organismos que en realidad no le hacen ningún contrapeso a esta Cámara unilateral, que en cierta manera, ¿cierto?, va a ser plurinacional y que va a tener diferentes criterios, pero que en cierta manera es una Cámara única, con poder único, total, que no va a tener ningún contrapeso. Los consejos territoriales, los consejos sociales y todas las otras autonomías territoriales indígenas y todos estos nombres bonitos que les están poniendo solo significan más burocracia, más políticos pagados con el dinero de todos los chilenos. Entonces, ojo, porque hoy día es preocupante cómo se está construyendo un poder total y un traje a la medida para el futuro gobierno. Y creo que hoy día, si nos preguntamos cuál es el gran argumento para no tener un poder total que esté experimentando con nuestras vidas, podemos ver claramente a la Convención Constitucional. Para que vayamos ayudando a quienes nos están viendo a esta hora, ir analizando cada una de las opiniones que van surgiendo sobre estas distintas propuestas. Ahí tengo una duda. Lo que están planteando acá es que el sistema actual vuelve más lento el proceso legislativo. Bueno, hemos visto cuántas iniciativas que pueden demorar más de 10 años en que puedan salir, o incluso propuestas que se han hecho sobre reformar el sistema de pensiones y que en distintos gobiernos y que siguen ahí en el Parlamento. ¿Qué se responde a eso, a ese objetivo con el cual se quiere hacer un poco más eficiente, más rápido el sistema de legislación en nuestro país? Yo no creo que se esté mejorando la rapidez en la legislación. Es más, creo que va a ser mucho más burocrático el poder estar, obviamente, estableciendo un sinnúmero de órganos en los cuales ni siquiera van a tomar una decisión porque pueden proponer, ¿cierto?, determinadas cosas. Incluso el Consejo Territorial tiene como única facultad más importante quizás determinar el presupuesto, pero todo circunscrito a esta gran Cámara, ¿cierto?, o a este gran sistema unicameral con una Cámara única con poder absoluto, vuelvo a reiterar, en donde va a poder determinar, ¿cierto?, las materias que hoy día están rigiendo en cada uno de los territorios. Entonces es preocupante, vuelvo a reiterar, que esto se concentre sin ningún contrapeso, porque una de las grandes elementos, ¿cierto?, del Estado de Derecho dentro de una Constitución es que podamos tener separación de poderes y obviamente poderes fortalecidos que pueden hacer contrapeso a los otros poderes, a las demás instituciones. Alondra. Sí, no es cierto lo que dice la Convencional Montealegre. La propuesta que nosotros estamos planteando es una propuesta de un Congreso unicameral. Los Congresos unicamerales existen en muchas partes del mundo, no es un invento de nuestro país y no han tenido por resultado ni en Costa Rica, ni en Suecia, ni en Finlandia, ni en Portugal, la concentración absoluta del poder, porque ese no es el sentido que tienen. El sentido que tienen es organizar la tramitación legislativa de un modo tal que un órgano de representación popular con integración distrital, con escaños reservados en este caso, con paridad, que es lo que planteamos para todos los órganos del Estado de aquí en adelante, pueda efectivamente llevar un proyecto de ley desde su inicio hasta su término mediante un proceso de deliberación y de trabajo democrático donde las garantías técnicas del trabajo legislativo están acompañadas de una unidad técnica legislativa y donde esos contrapesos están desplegados a lo largo de toda la institucionalidad del país. Tenemos un poder ejecutivo que sigue manteniendo algunas de las potestades exclusivas en la forma de las iniciativas de ley de concurrencia necesaria de la presidencia. Tenemos un poder legislativo, o sea, un poder judicial bajo la forma de sistemas de justicia que también aloja la posibilidad de efectuar la justicia constitucional. Es decir, hay una serie de contrapesos, no se puede legislar contra los derechos humanos ni contra la Constitución, y la Constitución misma que estamos creando es una forma de ese contrapeso, es una forma de ese límite al ejercicio de la política, y lo que hace es habilitar al fin la participación democrática de sectores que han sido históricamente excluidos de la definición de los destinos de nuestro país y que por primera vez van a tener la posibilidad de representarse en órganos que puedan ejercer efectivamente poder y no enfrentarse una y otra vez con los intereses de una élite económica y política que tiene el interés de mantener las cosas tal y como están hoy día. Ignacio. No, yo creo que nuevamente hay que tener mucho cuidado cómo se presentan las cosas, ¿no? Esta semana hemos visto una fuerte campaña, parece que aquí hay una organización, ¿no? Se baja una línea de qué es lo que hay que decir esta semana respecto a que aquí se debilita el equilibrio entre los poderes, y eso es absolutamente falso.
¿no? El hecho de pasar de un poder judicial hacia un sistema de justicia integrado no significa en ningún caso que se debilita la igualdad frente a la ley. El Congreso unicameral, tal como lo ha dicho Alondra, existe en muchas partes del mundo. ¿Y cómo pudiera un Congreso concentrar poder si precisamente lo que hace es hacer una representación de la manera más efectiva a nivel territorial, regional, distrital, y que precisamente tiene un contrapeso importante que es el poder ejecutivo, que se potencia con la figura de la vicepresidencia, que dialoga a su vez con el Consejo Territorial y con el rol del ministro de Gobierno, que tiene precisamente como objetivo llevar adelante las negociaciones de la agenda legislativa del Gobierno y de su programa con el Congreso, ¿no? Entonces, creo que hay que tener mucho cuidado cómo se van instalando ciertas cuestiones que no son ciertas. Aquí no hay en ningún caso un debilitamiento de los equilibrios entre los diferentes poderes, y contar con un Congreso unicameral, con una segunda espacio que sería el Consejo Territorial, nos permite tener un proceso legislativo mucho más eficiente, que es una de las demandas más solicitadas por la ciudadanía. Sí, bueno, yo espero que alguna vez la izquierda tenga mejores argumentos que tratarnos de mentirosos, que vayamos con cuidado. No lo he dicho yo, lo ha dicho aquí la convencional Alondra Carrillo, el convencional Ignacio Churra, hablando de plurinacionalidad, de enfoque de género, de todos estos elementos que parecen muy bonitos, ¿cierto? Pero que en cierta manera no representan o no tienen un fondo específico todavía, porque deja mucha incertidumbre abierta. Y en este caso debemos entender una cosa súper simple. Cuando tú estableces una cámara que va a concentrar el poder, ¿cierto? Pero al mismo tiempo otros instrumentos u otros órganos que en cierta manera tienen menor poder. ¿Cómo le haces frente a este gran poder que concentra la mayoría de las decisiones? No lo digo yo, lo han dicho políticos de todos los sectores. Entonces parece que Ignacio Churra lo que está diciendo es que nos pusimos de acuerdo con todos los sectores, Partido Socialista, políticos, senadores, diputados y otros que forman parte del PPD, de la democracia cristiana. No sé, yo por lo menos he visto que algunos han dicho que no conocen ni han compartido en ningún caso, por ejemplo, la propuesta de Consejo Territorial. Lo dijo el senador Rabindranath Quinteros, lo dijo el senador recién electo Fidel Espinosa. O sea, por favor, dejemos de mentirle a la ciudadanía, hablemos con claridad. Acá lo que se está tratando de hacer es un traje a la medida, concentrando el poder a conveniencia en razón del futuro gobierno. Vamos a tener un Chile totalmente segregado, totalmente dividido, cuando lo único que han pedido los chilenos es poder tener un Chile unido. Conceptos que yo no le he escuchado a ninguno de los dos convencionales aquí a mi lado. Sí, para ir aclarando esos puntos, lo que se refiere al Partido Socialista, lo que hemos visto es que los convencionales socialistas han tenido un rol muy activo precisamente en este acuerdo, en esta búsqueda de apoyar esta iniciativa, pero hemos visto, claro, algunos senadores del Partido Socialista que han cuestionado especialmente esto del Consejo Territorial. ¿Cómo ven lo que está ocurriendo especialmente con fuera? Es decir, el Senado, hasta la presidenta del Senado también ha cuestionado esta idea de hacer esta modificación, Alondra. Bueno, no es sorprendente que quienes hoy son parte del Senado y quienes han estado históricamente integrándolo tengan un reparo o encarnen un reparo a una figura que busca su superación. No es sorprendente, pero no han sido todos los senadores y las senadoras. También hay senadores y senadoras electas como Alejandra Sepúlveda, por ejemplo, que salieron a decir que les parece una maravillosa idea, ¿no? Yo creo que lo que está abriéndose en nuestro país es un proceso de transformación institucional de las estructuras del sistema político que sin duda van a levantar los reparos y los resquemores de quienes históricamente se han beneficiado de este esquema político. Y me parece que hemos avanzado en la dirección de responder efectivamente a los anhelos que ha planteado la población, que han planteado quienes se han levantado, nuestros pueblos que han sido parte tanto de la revuelta popular, luego han sido parte muy intensa del debate que ha dado lugar a estas propuestas, y yo tengo la certeza de que en la medida en que vayamos avanzando en esta dirección de democratizar las estructuras de nuestro sistema político, de poder profundizar en la agencia política de los territorios. Otra de las cosas que discutimos en la Comisión de Sistema Político es la apertura a nuevas formas de representación junto a los partidos, incluir la representación de los movimientos políticos sociales. Hemos garantizado también formas de control democrático de la función política, hemos garantizado
estado formas de sujeción de la función política, hemos estado discutiendo sobre referéndums revocatorios, sobre plebiscitos, sobre una batería de iniciativas que lo que buscan hacer es avanzar en esa dirección, avanzar en la dirección de la democratización de las estructuras políticas que nos fueron impuestas y que fueron administradas durante los últimos 30 años y que nos permitan dar un paso hacia adelante en esta tarea que nos ha propuesto los pueblos de Chile, que es desmontar una institucionalidad neoliberal y autoritaria y poder sentar las bases de una institucionalidad efectivamente democrática, con participación popular protagónica, con una participación protagónica de las mujeres también. Y lo digo de cara a que faltan muy poquitos días para el 8 de marzo y la próxima huelga general feminista, donde la idea es que podamos seguir profundizando también este camino, ¿no? Esta trayectoria que hemos abierto. Sí, yo sé que los dos quieren hablar, pero quiero aprovechar de sumar, ya que estamos hablando de cuáles son las reacciones que van generando estas propuestas en otros organismos o en otros poderes del Estado. El presidente Piñera hoy día en una entrevista que hablaba de riesgoso debilitar la igualdad ante la ley, la autonomía e independencia del Poder Judicial, que había una descentralización territorial excesiva, que le preocupa que se debilite la libertad de expresión y que estaba preocupado por este que denomina afán refundacional de la Convención Constitucional. Ignacio y Catherine, para que mantengamos ahí el orden. Una de las cuestiones centrales de este proceso se trata precisamente de redistribuir el poder. O sea, una de las demandas más sentidas de la ciudadanía es que no puede estar concentrada toda la toma de decisiones en Santiago, que no puede ser que el Congreso, a través de 2 cámaras, termine anulando la posibilidad de avanzar en las demandas sociales, que no puede ser que tengamos un sistema de justicia en el que si tú tienes recursos para contratar abogados privados, tienes un tipo de justicia y si no, tienes una representación muy distinta frente al sistema. Lo que estamos haciendo es precisamente redistribuir el poder, entregarle más poder a las regiones, entregarle más poder a las comunas, al poder local, también entregarle más poder a las personas a través de diferentes mecanismos de participación directa en la democracia, de generar un mucho mejor equilibrio entre el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder legislativo tiene como objetivo precisamente representar a la ciudadanía. Es un Congreso plurinacional que tiene una representación directa de la ciudadanía. Por lo tanto, la concentración de poder no va a existir en la medida en que van a estar representadas las diferentes fuerzas y visiones del país en ese espacio. Por lo tanto, entendemos que cuando estamos llevando adelante este ejercicio, bueno, los poderes fácticos se activan, ¿no? Y hay muchas personas, muchos poderes que sienten que hoy día parte de lo que ha sido una concentración de la capacidad de toma de decisión y de influencia en ámbitos tan cruciales como puede ser el político, el judicial, hoy día sienten que hay una nueva distribución de eso. Bueno, y eso genera ciertos niveles de resistencia, pero nosotros estamos seguros que estamos avanzando en la línea de lo que los pueblos de Chile, lo que el pueblo de Chile nos ha señalado como ruta, que es generar un mejor sistema de equilibrio y una profundización del sistema democrático en Chile. Ya estamos por terminar, pero Catherine también... No, yo solo decir una cosa, la izquierda habla de participación popular cuando le conviene. Una de esos ejemplos es, por ejemplo, que la misma ciudadanía presentó una iniciativa popular de norma para restablecer el sistema bicameral. Juntaron más de 27.000 firmas en 2 días. Se rechazó. Se le pegó nuevamente un portazo a la ciudadanía y se creó en esta cocina improvisada un consejo territorial que en realidad no le hace contrapeso ninguno a este sistema unicameral. Y por otro lado, se rechazaron un sinnúmero de iniciativas populares en la Comisión de Derechos Fundamentales, como todas aquellas que venían en poder proteger la libertad económica, el apoyo a las pymes, el derecho de propiedad, entre otras muchas. Y por otro lado, creo que es importante señalar una cosa. No hay nadie que no quiera la descentralización, no hay nadie que quiera acercar la decisión a las personas. ¿Por qué no lo hicimos a través de los municipios, a través de instituciones que hoy día están mucho más cerca de las personas? ¿Por qué lo hicimos? Creando más burocracia, más políticos, pagado con todos los chilenos. No es el fondo, es la forma en que estamos creando los cambios refundacionales, experimentales, que lo único que están haciendo es jugar con la vida de todos los chilenos de aquí al futuro. Sí, solo un punto. ¿Es correcto hablar de cocina cuando esto se ha hecho, o por lo menos se ha podido ver y conocer por todos las conversaciones que se van desarrollando, las propuestas que se van haciendo y los cambios que se van realizando? Totalmente aplica. ¿Y sabes por qué? Aplica porque en las indicaciones que se presentaron, el Consejo Territorial fue ingresado 2 horas antes del término de las indicaciones, indicación a la cual no se le pueden hacer indicaciones y solo se puede aprobar o rechazar antes de llegar al Pleno. Una cocina que fue, por lo mismo digo, improvisada, se tomó el acuerdo entre los sectores de izquierda antes de presentarlo en la Comisión de Sistema Político. Aló. Sí, no.
Por supuesto que no estoy de acuerdo con lo que dice la convencional Montealegre. Esto es el resultado de debates y de discusiones y de un ejercicio democrático de poder construir una propuesta que efectivamente avance en la tarea que nos ha sido encomendada. Respecto de yo sé que es muy difícil ser minoría, es primera vez en la que lo son porque no amañaron el sistema de representación electoral en esta ocasión y está bien, cambiaron las condiciones y eso debe ser muy difícil de aceptar. Pero respecto de la participación popular, es primera vez en la historia de nuestro país que algún órgano del Estado se abre de esta manera a la participación popular. Y eso es en parte gracias a la enorme representación popular que está dentro de la Convención Constitucional que lo empujó y lo hizo posible. Eso no significa necesariamente que todas las propuestas que ingresan deben ser votadas a favor, y bien lo sabe la convencional Montealegre, que seguramente votó en contra de la iniciativa popular Será Ley, porque ella no está a favor de reconocer los derechos sexuales y reproductivos en la nueva Constitución, y en el marco de un ejercicio democrático eso está bien. La iniciativa popular lo que hace es habilitar la participación en el debate democrático de las iniciativas que han sido presentadas por la población y por la ciudadanía. Pueden participar en la presentación de la iniciativa popular en la comisión, esa iniciativa se debate y se discute en igualdad de condiciones que las que han sido presentadas por los convencionales, y eso yo creo marca un antes y un después de la participación popular en el marco de los órganos del Estado. Es una de las direcciones en las que vamos a avanzar, y yo estoy segura de que el proyecto constitucional que le vamos a entregar a nuestro país va a terminar con la absurda concentración del poder que hoy día sí existe, que va de la mano de la concentración del poder económico, y vamos a avanzar en poder socializar efectivamente el poder político, el poder económico, poder socializar la riqueza y poder construir un país donde efectivamente podamos vivir en condiciones de dignidad, que ha sido lo que han demandado de manera más profunda las personas a lo largo de todos los territorios del país. 11 de la mañana con 47 minutos, nos quedaron ahí varios temas, pero 30 segundos ya para cerrar, Ignacio. No, decir que se vienen semanas clave. Estamos empezando ya a decidir textos que van a formar parte del texto constitucional, invitar a la ciudadanía a seguir el proceso, a buscar fuentes de información que sean fidedignas. En la medida que avanza el proceso, vemos cada vez de manera más clara cómo se activan ciertos sectores que siempre estuvieron. Catherine siempre estuvo por el rechazo, o sea, nunca quiso que este proceso se llevara adelante, y hoy día está desde adentro tratando de sabotearlo, como lo ha hecho desde el primer día su sector. Y en ese sentido invitamos a la ciudadanía a informarse de primera fuente. La Convención está avanzando en línea de las demandas ciudadanas y del mandato que hemos recibido del pueblo de Chile. Muy bien. Les quiero dar las gracias por habernos acompañado esta mañana. Si quieren cerrar, 10 segundos, porque 10 segundos. Me van a retar, Primero, porque ya estamos pasados. Recordarle a la convencional Alondra Carrillo que también existió una iniciativa popular de norma por el derecho a la vida. Hoy día estamos construyendo una constitución que le reconoce derecho a las plantas, a la naturaleza y no a las personas que están por nacer. Así que bueno, es un tema que de hecho la comisión lo aprobó, después esto va a llegar al pleno, así que lo vamos a tener después de otro programa en los cuales vamos a conversarlo en más detalle. Así que muchas gracias de verdad por habernos acompañado acá esta mañana, pero ya se nos acabó el tiempo, pasó muy rápido. Y todavía queda programa acá, así que nos vamos a ir a la pausa y ya regresamos de inmediato con más en Convención Constitucional. Convención Constitucional. Convención Constitucional. Bueno, regresamos. Es momento de analizar el apoyo y la percepción ciudadana hacia las diferentes iniciativas que van surgiendo en la Convención Constitucional. Estamos a esta hora con Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile. Valentina, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Muchas gracias a ti. Y bueno, entiendo que parte de lo que vamos a revisar ahora tiene que ver con esta consulta que le hicieron a muchas personas, las cuales estuvieron hablando sobre cómo se distribuye el poder, por ejemplo, entre otras cosas, sistema parlamentario presidencial. Así es, desde Tenemos que Hablar de Chile siempre estamos empujando instancias de diálogo, no solo encuestas, no solo consultas, queremos que la gente también converse entre ellos, se escuchen mutuamente, en este caso sobre sistema político. Preguntamos cómo debiera ser la política, a quienes quieren entregar más o menos poder, pero también en específico, ¿qué piensan sobre el sistema presidencialista o parlamentarista? Sí, si nos puedes comentar sobre precisamente esas respuestas que obtuvieron. Así es, participaron más de casi 600 personas de todas las regiones del país, de casi 195 comunas, si no me equivoco, así que un espacio bien diverso donde los invitamos a hablar sobre el sistema político, y vemos que hay una preferencia muy grande sobre el presidencialismo. Le poníamos las dos alternativas, preguntábamos, las explicábamos muy brevemente, y el presidencialismo aparece con
cerca del 80-90% de preferencia de las personas, sin ser una conversación de expertos, sin ser una conversación académica. Esto es la percepción de las personas con las dudas y las certezas que tienen sobre la política. Las personas parecen preferir ampliamente el sistema presidencial. Sí, ¿y se pudo profundizar respecto a cuáles pueden ser los argumentos, las razones por las cuales prefieren esa alternativa? Así es, vimos dos tendencias principales en los argumentos. La gente tiene la percepción de que el voto popular directo es más democrático. Y hemos visto, bueno, en la convención no logró avanzar las propuestas más parlamentaristas, probablemente porque no pudieron transmitir adecuadamente lo equivalente que es la democracia indirecta también, o el voto indirecto. Pero esa es la percepción de las personas, más democrático es votar directamente yo por el presidente. Y también vimos, lo que nos parece muy interesante y conectado con la conversación del bloque anterior, es que hay una crítica al Congreso muy fuerte, hay una desconfianza, pero del Congreso en conjunto. Hemos visto que en la convención se hace una crítica más fuerte hacia el Senado y un cuestionamiento hacia el Senado, pero para la percepción de las personas tienen problemas de desconfianza. Bien, es por lo tanto uno de los argumentos o las razones por las cuales no preferirían concentrar más poder en parlamentarios, sino más bien mantener este sistema en el cual sea más bien presidencialista que parlamentarismo. Así es. Las pocas opciones los pocos grupos en que decidían irse por el parlamentarismo era más bien por la sensación de cambio. Bueno, llegamos a esta crisis con un sistema presidencial, probemos algo nuevo, pero a la base, en ambas opciones, hay una desconfianza importante del Congreso, como decía, tanto en la Cámara como en el Senado. Y cuando les preguntábamos a las personas, les dábamos contraargumentos, les dábamos la opción de seguir conversando. De nuevo, la gran mayoría de las personas, con nueva información, escuchando distintas opiniones, se mantenía en su opinión de favorecer el presidencialismo. Ya, y adelantándome un poco, a lo mejor a lo que puedan conversar más adelante también a través de este sistema. ¿Podría eso tener una correlación con que la ciudadanía podría estar más de acuerdo con la idea de plebiscitos, por ejemplo, para que ciertas decisiones se tomen preguntándole directamente a la gente? Vemos que hay muchas ganas de participar. En general, la palabra participación aparece mucho, no necesariamente con propuestas concretas de mecanismos como los plebiscitos. Hay mucha gente que sí quiere participar directamente, pero también hay una sensación importante de, bueno, esta persona, este candidato prometió que él era el experto, que él sabía hacer la pega, que la haga también. Que sea el sistema político lo más poroso posible también es importante. Pero que quienes tienen el poder de decisión tomen las decisiones adecuadas, de manera oportuna, con participación ciudadana, finalmente es lo más importante, incluyendo plebiscito u otros mecanismos de participación ciudadana, ojalá incidentes. Ya, perfecto. Y esto es algo que pudieron preguntarle directamente a la gente a través de el trabajo que ustedes van realizando, y me imagino que más adelante vamos a tener otras preguntas más o menos en línea con lo que se está discutiendo en la convención, ¿no? Así es. Estas fueron conversaciones en videollamada donde mezclamos personas de todos los lugares del país a tener una conversación larga sobre el sistema político. Quizá no es lo que cualquiera le dedicaría un sábado en la mañana, un domingo en la mañana, así que le agradecemos a todas las personas que participaron y a las que les interese seguir participando hasta ahí nuestro canal a través de WhatsApp. Muy bien. Valentina Rosa, subdirectora de Tenemos que Hablar de Chile, muchas gracias por habernos acompañado acá esta mañana. Gracias a ti. Y de esta manera nosotros estamos llegando ya al final de este programa, donde cada domingo les vamos contando qué es lo que ha ocurrido la última semana en la convención. Les recordamos el número del WhatsApp Constitubot, es +569 9967 8221. Ahí está. Ahí para que ustedes lo puedan anotar y así puedan ir participando de Chile. También pueden seguir ahí en 24horas.cl. Hay un montón de información, sitios especiales, incluso una aplicación para ir siguiendo todo el detalle de la convención, que a veces es complejo porque es mucho el flujo de información. Por lo tanto, todas estas iniciativas, todas estas herramientas ayudan bastante para poder seguirle la pista a lo que va pasando con algunas en las redes, pero que tal vez no están en una etapa tan avanzada o que simplemente no siguen en el desarrollo, en su camino. Así, y de esta manera ya estamos llegando al final de este programa, pero los invitamos Convención Constitucional.